Porque creemos en Dios y creemos en su iglesia, María Evangelizadora Radio se complace en presentar Alfa y Omega con nuestro querido y reverendo padre Rolando Torres. Creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino más allá. También hay muchos que perdieron su propiedad porque hubieron algunas casas que les cayeron los árboles encima de la casa y eso también por ellos hay que orar porque obviamente es difícil en medio de una pandemia saber que pues estás con problemas en tu casa y además pues tener que incurrir en arreglar y lo demás. Claro, lo material no importa, porque lo material no importa, lo que importa es que tengas la vida. Pero también es triste porque obviamente mucha de esta gente pierden lo poquito que tienen en caso de que todo esté así. Dice el padre, estoy tranquilo en el centro católico. Allá no está pasando nada ahora, padre, pero ayer el padre Arturo estaba en el centro católico trabajando, no sé cómo trabajó, pero se fue a trabajar y allá sí que cayeron muchos árboles, pero bueno, es algo que pasa, es lamentable, hubieron muchos desastres, pero estamos vivos, que es lo importante. Cabe recordar, y les recuerdo, que el santo cura de Ars, como nos dice la iglesia y como nos pide el Señor, es que nosotros estemos atentos a todos los signos y que oremos sobre la paz, sobre lo que significa el amor de Dios y sobre todo que también nos entreguemos a Él sin esperar nada a cambio. Eso es lo que nos pide el Señor. Y yo creo que ya que pues estamos celebrando el Santo Cura de Ars, el patrón de los sacerdotes diocesanos y de los párrocos, vamos a seguir pidiendo por nuestra iglesia y por la fortaleza de todos los que están sufriendo. El padre Arturo me está diciendo que hay una entrevista en Facebook, en su Facebook. El padre Arturo dice Arthur Crosby Mollenhauer en su Facebook. Tiene una entrevista con Julio Sánchez sobre el derecho canónico, sobre el tribunal y el derecho canónico de la iglesia, les recomiendo que lo escuchen. Eso pues lo pueden encontrar en la página de Facebook del padre Arturo. Y él me está pidiendo que lo promueva. Yo creo que sí, yo creo que está muy bueno eso para que lo escuchen y para que puedan entender qué es el derecho canónico y qué significa el trabajo que él hace en el tribunal. Muy bien, entonces estaba diciendo que tenemos que orar más que nunca. Muchos de ustedes despertaron también esta mañana con la noticia, o los que tuvieron televisión y pudieron ver las noticias ayer, sobre lo que ocurrió en el Líbano. Y las conjeturas siempre van a venir. Siempre hay alguien que dice que es un ataque terrorista. Otros dicen, otros dicen que es un accidente, que eso es realmente a lo que más se está llevando la dirección de la investigación, es que fue problemas de las personas que estaban encargadas de cuidar el lugar donde se encontraban estos artefactos explosivos. ¿Okay? Estos eran unos explosivos que llevaban ahí más de 6 años dentro de este almacén. Y fue irresponsabilidad de los que tenían que cuidar ese sitio. Que eso es obviamente no es oficial porque están investigando qué fue lo que ocurrió, si es que fue un ataque, si fue premeditado. Uno no puede llegar a conjeturas, pero hasta ahora lo que están argumentando, sobre todo los que están encargados de la investigación, es que fue negligencia del encargado del lugar. Así que como fue negligencia, en este caso no se implica todavía, estoy diciendo porque todavía no hay claridad, no nos han dejado saber exactamente qué es lo que pasa, pero están diciendo que creen que no fue acto terrorista, sino que fue negligencia de la persona
que tenía que cuidar o sea, los que estaban encargados del lugar donde ocurrió la explosión. Como ustedes saben, de solamente 10 personas muertas que descubrieron el principio de la explosión, ya van por más de 50. Hay 4.000 heridos. ¿Okay? Ya la suma ha subido a una cantidad tan alta como 4.000 personas heridas. Y mientras pasa el tiempo, pues obviamente muchos de los heridos están muriendo. Así que esto está sumando a la cantidad de gente que ha muerto. ¿Qué pasó en el Líbano? Bueno, pues si ustedes no han visto las noticias o no han escuchado, ocurrió una explosión en unos almacenes que quedaban en la costa, cerca de la costa de donde se encuentra esta ciudad, en Beirut, en el Líbano. Y cerca de en ese almacén hubo un incendio que comenzaron a tener una serie de explosiones. Los bomberos trataron de apagar, pero como era un almacén y dijeron que había explosivos, había armamento explosivo dentro de ese almacén, explotó como si hubiera sido una explosión atómica, porque hizo inclusive de tan fuerte que fue, levantó un hongo blanco y todavía ahora están diciendo que están afectados muchas de las personas, inclusive hay una nube tóxica sobrevolando esa área, así que pues qué triste, ¿verdad? Tenemos que seguir orando y seguimos en unión con nuestro Señor, y le pedimos a Dios que ayude a este pueblo que ahora está sufriendo. Les pido que oren mucho por el Líbano. No es nuclear, no lo voy a decir que fue una explosión, pero parecía. Si ustedes ven el video, parece como si fuera, porque la explosión ocurre de una manera tal que se crea un hongo gigante y hace una pareciera, de verdad, honestamente, no estoy diciendo que es una explosión nuclear, pero se vio como si lo fuera. Las investigaciones dicen que fue negligencia de la persona que estaba cuidando, pero no se sabe. Así que sigan orando mucho y sobre todo por las víctimas, por lo que tienen que vivir ahora ese pueblo para levantarse, para seguir hacia adelante. Es muy difícil lo que ellos van a tener que vivir, porque en medio de la pandemia que también ellos están viviendo, tienen que también vivir esta situación tan dolorosa en donde hay tanta gente que ha muerto. Así que pues seguimos en oración. También seguimos orando por nuestros hermanos en los países de Latinoamérica que están sufriendo, por nuestros hermanos en México que están sufriendo a causa de la pandemia, nuestros hermanos en el Ecuador que están sufriendo muchísimo a causa de la pandemia. También, y a pesar de que no lo he mencionado en muchas ocasiones y simplemente porque no había tenido la oportunidad de verificar toda la situación que estaba pasando, lamentablemente nuestros hermanos en Brasil, y fíjense, en este país hermano, los hemos dejado a un lado y no nos hemos dado cuenta de la situación que está pasando con nuestro hermano país Brasil. Fíjense, lo estamos dejando pensando que no está pasando nada, pero Brasil ahora mismo está sufriendo muchísimo los embates de esta pandemia. Están muriendo muchísimas personas. Y Brasil, como ustedes saben, es un país gigantesco. Y a veces se nos olvida todos estos países que están sufriendo. Así que vamos a pedir también por nuestros hermanos en Brasil, en donde está dando la pandemia fuertemente, y hay que pedir mucho al Señor porque los ayude. Dice aquí, buenas tardes, quiero dar gracias dando oración. Dice, hola Padre, buenas tardes. Esta es Marta Jasso que nos está escribiendo. Dice, hola Padre, buenas tardes, quiero dar gracias por las oraciones que están haciendo por acá, y gracias, mil bendiciones, fuerte abrazo. Bueno, estamos orando por Inocencio Jasso. Estamos pidiendo al Señor que les dé salud, así que pues nuestras oraciones para ustedes y gracias, estamos en oración. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedir
al Señor que ayude con todas estas situaciones que estamos viviendo y sobre todo para que escuche nuestras oraciones en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, por todo lo que haces en nuestro ser. Perdónanos porque muchas veces no sabemos agradecerte por las cosas que tenemos. Y cuando vienen estas situaciones, estos desastres naturales, pensamos o renegamos o muchas veces decimos cosas que no debemos de decir, hiriendo tu corazón. Te pedimos perdón por eso y te pedimos que ayudes a nuestro mundo, a nuestro planeta que necesita sanar. Todos los desastres naturales y desastres hechos por el hombre ocurren para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos cada día más de tu amor y de ti, Señor. Ilumina nuestras vidas, fortalece nuestros corazones, ayúdanos a vivir cada día más cerca de ti. Que no nos alejemos de tu gracia, sino que te amemos, te glorifiquemos y te demos la bendición y el honor y la gloria. Ilumina nuestras vidas, ilumina a nuestros seres queridos, protege a los que están sufriendo. Ayuda a los hermanos nuestros que están enfermos, a los niños, jóvenes, adultos, ancianos. Dales la salud, Señor, y protégelos en contra de este virus que está atacando tanto. Ayúdanos a vivir en gracia, bendice nuestras vidas, fortalece nuestros corazones, aumenta nuestra fe. Que cada día más nos abandonemos en tus manos poderosas, Señor, y que no dudemos de tu amor y de tu protección. Perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y perdona nuestras vidas, porque muchas veces ponemos cosas materiales antes que a ti, Señor, y nos olvidamos de rezar, de orar y de darte gracias. Ilumina nuestras mentes, danos sabiduría para tomar las decisiones correctas, danos conciencia para saber qué es lo mejor, entendimiento para poder crecer en el amor y en el seguimiento tuyo, Señor. Ilumina y fortalece nuestra iglesia. Y por intercesión del Santo Cura de Ars, permite que nuestra iglesia pueda crecer en ese amor al servicio y a la misión. Que el Santo Cura de Ars interceda por todos los sacerdotes del mundo entero, que están al servicio de una iglesia, de una diócesis, de un pueblo. Que ellos puedan hacer la voluntad de Dios, no la suya. Que busquen de Él y no del mundo. Ilumínalos, protégelos, dales fuerza y salud a nuestros obispos, a nuestros cardenales y al Papa Francisco, que por intercesión del Santo Cura de Ars puedan recibir esa fortaleza y esa bendición, y que tú, Señor Jesús, nos utilices como instrumentos en tus manos para llevar el mensaje de la palabra y el mensaje de tu amor, de la misión, del evangelio, que promulguemos el espíritu de sacrificio, de ayuno, de oración, que busquemos más de ti y que te amemos a ti, Señor. Ayúdanos con tu gracia y con tu fortaleza. Dios Todopoderoso, tú que eres nuestro Señor y nuestro Maestro, nuestro Rey, nuestro todo. Sin ti no podemos hacer nada. Dios Todopoderoso, ilumina nuestras vidas con tu Espíritu Santo, para que cada decisión que tomemos sea guiada por tu santa voluntad. Ayuda a nuestros países, ayuda a los que están sufriendo a causa de la pandemia, a los que están ahora sintiendo el dolor de la muerte de tantos seres queridos. Dales el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua y que descansen en paz. Amén. También a todos aquellos que están en los hospitales sintiendo la soledad, porque no pueden tener a sus seres queridos cerca.
Dale, Señor, el consuelo. Envía a tus santos ángeles y santos para que estén con ellos, para que les den fuerza, para que no pierdan la esperanza de vivir. Y a los que quedamos en este valle de lágrimas, Señor, que busquemos del cielo, que hagamos las cosas para ganar ese reino eterno, no las cosas de este mundo, sino estar contigo, amarte a ti, servirte a ti, darte honor y gloria a ti, Señor. Que nuestra vida, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos sean guiados hacia ti. Que nada ni nadie nos aparte de tu amor, Dios Todopoderoso. Y que aunque vengan tormentas, ciclones, virus, enfermedades, hambre, catástrofe, que aunque haya todo lo peor en el mundo, que nada ni nadie nos puede apartar de ese amor tuyo, Dios Todopoderoso. Creemos en ti, te amamos a ti, te adoramos a ti, te damos honor y gloria a ti, Dios poderoso. Perdona nuestros pecados y ten compasión de nosotros y del mundo entero. Ayúdanos a encontrarnos en el camino de la fe y que podamos guiar a otros hermanos hacia ese camino de salvación. Gracias, Dios poderoso. Gracias por todo. Gracias por la vida. Gracias por la familia. Gracias por los amigos. Gracias por la iglesia. Gracias por tu bendición. Protégenos y ayúdanos y bendice nuestro caminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos, me tomo un cafecito con ustedes. Salud, salud para ustedes. Traí el café aquí, por si acaso, se les había olvidado, aquí está el café. Está buenísimo. Ñam, 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 ñam. Dice, Padre, ¿puede orar por el descanso eterno de mi tío hermano, de mi papi que falleció? Bueno, Jolly, si me dices el nombre, oramos por él. Por favor, pon el nombre por aquí y vamos a orar. Y seguimos orando también por Inocencio y por todos nuestros hermanos. Si ponen el nombre, claro que vamos a orar por sus intenciones. Bueno, el tema que quería darles hoy es el tema sobre el Apocalipsis. Y probablemente, esto es algo que es un tema que hemos tocado antes y sigo tocándolo ahora porque es que lamentablemente es un tema que parece trending. Lo están tocando mucho en el internet. Cada vez que ocurre una catástrofe como la que Jolie está poniendo el nombre de la persona que ella está pidiendo, su tío Carlos Alberto Rubio. Vamos a pedir por su eterno descanso, que el Señor le conceda el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua y que descanse en paz. Carlos Alberto Rubio, que Dios le dé el descanso eterno. Claro que sí. Y vamos a pedirle a Dios que le dé fortaleza también a su familia. Así como les decía, el Apocalipsis siempre surge este tema cuando ocurren situaciones como la del Líbano, cuando ocurren situaciones como cuando anunciaron lo del coronavirus, cuando ocurren situaciones como las de desastres naturales. Inmediatamente pensamos en el fin del mundo. Y no sé por qué, es como una nota es como una nota discordante en el ritmo de la vida. Escuchamos algo que ocurre y de momento, ¡pam!, tenemos que pensar en el fin del mundo. Ocurre un huracán, ¡pam!, pensamos en el fin del mundo. Ocurre una situación como en el Líbano, un ataque o lo que pasa, pensamos en el fin del mundo. Es como una nota discordante, como si lo tuviéramos en nuestra cabeza y lamentablemente no lo podemos sacar. ¿Y por qué pensamos en el fin del mundo? Quizás porque es lo que desde pequeño quizás nos enseñan a muchos de nosotros. Hollywood se ha encargado de recordarnos el fin del mundo cada cierto tiempo. Han habido muchas películas sobre el fin del mundo y que pues casi todas nos hablan sobre algo, una catástrofe natural,
como lo fue 2000, el año 2000 se llamaba la película. Así era que se llamaba. 2012 creo que se llamaba la película. Si me pueden recordar, porque yo no me acuerdo. Yo creo que era 2012 que se llamaba la película. 2012. Que el desastre fue por el calentamiento o por la alineación de los polos. Supuestamente los polos se alinearon y eso hizo que hubiera una especie de diluvio y que la gente se tenía que salvar por medio de arcas. Cosa que para mí, pues, yo cuando vi esa película, yo me reí porque Estados Unidos fue el único que hizo las arcas. Cosa que si pasa algo como eso, yo no creo que Estados Unidos sea ahora, se los digo de corazón, Estados Unidos no está siendo ahora la potencia mundial. Y si alguien hiciera unos botes como eso, sería, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué país ustedes creen que se encargaría de hacer los botes superfuturísticos o las arcas, como les llamaban ellos, para salvar a todo el mundo? ¿Qué país? La mayoría de ustedes tienen enseres de ellos en sus casas y todos son made in China. Yep. Así que pues ustedes saben que si hubiera ocurrido o si ocurriera una cosa como esa, probablemente los botes estarían en China. Así que prepárense, tendrían que buscar tremendo avión para montar un montón de gente allí. Así que pues, dice, perdone, me comí las letras, gracias por tantas oraciones. Vamos ganando el cáncer. Gracias Marta. Eso así, ganándole el cáncer y pidiéndole a Dios que le dé la sanación a Hino, para que pronto lo podamos ver con nosotros. Esa película de 2012 nos habló de un desastre natural. Hubo otra que se hizo antes de esa película de 2012 y se llamaba Deep Impact. Y Deep Impact era sobre un meteorito que cae y destruye pues la población. Entonces sí vemos esta catástrofe, vemos todo esto. Hollywood se encarga de recordarnos que se va a acabar el mundo, tristemente, pero esto es un tema que está desde principios, estamos hablando de hace 2000 años, ya se hablaba sobre el fin del mundo y la segunda venida de Cristo, porque Él lo anunció. Probablemente ni el apóstol ni el evangelista escribieron el Apocalipsis, sino un creyente exiliado en la isla de Patmos por su fe. Este autor escribió una visión que tuvo entre el 95 y el 96 después de Cristo. El género del libro es revelación y profecía, y esto tiene que tenerse siempre presente al interpretar su simbolismo del Apocalipsis, que tanto asombra y atemoriza, y que los predicadores populares, sobre todo pues lamentablemente los no católicos, tantas veces malinterpretan y manipulan. Y en esto voy a ser muy, muy sincero, o sea, los hermanos protestantes lo utilizan como base y fundamento de su predicación y los católicos no lo mencionamos. Eso es la diferencia. Los protestantes lo hablan todo el tiempo, que se va a acabar el mundo, que viene ya, que arrepiéntanse, que ya está la segunda venida a venir, hacen desastres, le roban el dinero a la gente muchas veces con esta ideología, de miedo. Y pues la Iglesia Católica está todo lo contrario, la Iglesia Católica simplemente no habla sobre ese tema. Y muchas veces la palabra es... cogíamos de esa área de hablar sobre el final de los tiempos, que deberíamos de nosotros hablarlo porque está en las Escrituras. El libro del Apocalipsis muchos lo interpretan como un libro místico y muchos también sumamente político, ya que se dirige a una comunidad cristiana perseguida porque se niega a ofrecerle el sacrificio y a darle culto a la diosa de Roma. Esto es algo que es bien importante que lo recordemos. La personificación del Imperio Romano y al emperador Tito Flavio Domiciano, que en el año 51 al 96 después de Cristo decretó que era un sacrilegio no adorar a la diosa Roma. ¿Okay? ¿Qué hace el Apocalipsis? Pues el Apocalipsis describe a Jesús con una gran variedad de títulos e imágenes del Antiguo Testamento. ¿Okay? El más utilizado es el Cordero Inmolado. Como ustedes saben,
con sus connotaciones de sacrificio expiatorio y redentor. Pero también se usan otros como el león de Judá. Si ustedes, lo que les voy a leer ahora, si algunos de ustedes han visto las iglesias que están aquí en la East Main, en Bridgeport, o si en alguno de sus pueblos, en Nueva York o en New Jersey, o inclusive en Puerto Rico, en República Dominicana, donde sean, escuchan estos nombres, ustedes miren a ver si alguna de sus iglesias, de los hermanitos que están por ahí, tienen nombre de esto que está aquí. Escuchen bien los nombres que salen en el Apocalipsis. Todo esto está en el Apocalipsis. Nombres de iglesias que yo he escuchado. Mira, León de Judá. Ya yo he escuchado una iglesia que se llama Iglesia Bautista León de Judá. Brote de David, también la he escuchado. Alfa y Omega, bueno, es el programa que yo tengo. Esa sale en Apocalipsis 22:13. Ese título sí, yo sé que lo escogí. Estrella Radiante de la Mañana, también lo he escuchado. Rey de Reyes y Palabra de Dios, Señor de Señores. Así que muchos de estos títulos que ustedes oyen en Apocalipsis lo han usado muchos de nuestros hermanos para darle nombre a sus iglesias. Pero con la mención del juicio del Hijo del Hombre, que está en Apocalipsis 14, el Apocalipsis también nombra a Jesús como el guerrero santo que opera el lagar donde se aplastarán los perseguidores de los creyentes y su sangre correrá en torrentes. Jesús aparece como un guerrero montado en un caballo blanco que destruye a Satanás e inaugura el último juicio y la nueva tierra y el nuevo cielo. Obviamente para muchos de nosotros escuchar estas palabras pues nos causa pensamientos y decimos cómo es posible que todo esto se diga sobre el fin, pero es así. Por ejemplo, en algunas de las personas, voy a seguir utilizando, déjenme mover la cámara porque ahora tengo varias fuentes hoy sobre este tema que me parecen muy, muy interesantes sobre el Apocalipsis. Vamos a mover la cámara un poquito, no se asusten. Tengo que moverme para diferentes áreas para que ustedes me puedan ver bien sin necesidad de moverme mucho. Esa es la tecnología avanzada que tiene el padre aquí en su oficina, fíjense, miren. El padre no tiene camarógrafos, pero tiene que moverse según su disposición para poder llevarles el mensaje. Aquí estamos, ok, bueno, seguimos. Hay algunas personas que les gusta meter mucho miedo sobre esta situación. Y por ejemplo, nos hablan del fin del mundo como si pronto los cielos y la tierra se fueran a destruir y escuchan de guerra, como les dije, y todas estas situaciones, y lo primero que dicen es, se va a acabar el mundo, ya yo les dije. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a seguir hablando sobre eso. Para comenzar, las escrituras nunca hablan, y esto se los voy a dejar muy claro, nunca hablan sobre el fin del mundo, sino hablan de la segunda venida de Cristo. Como diciendo que este mundo no acabará, sino que sería transformado en un cielo y una tierra nueva, gracias a la resurrección. En la Biblia también encontramos muchas expresiones que se refieren al fin del tiempo. El día de Yahvé, el día del juicio, el día de la venida de Cristo, resurrección final, la parusía, la llegada del reino de Dios, y son todas expresiones que indican el fin de los tiempos, pero no utilizan la palabra fin del mundo. ¿Ok? Bien importante. Voy a utilizar Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 7 para hablar. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles. Tienen por ahí su Biblia, por favor, saquen su Biblia. Sáquenla en el polvo porque no es para aguantar libros, sino es para usarla. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles capítulo 1, por favor. Estamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, por favor, versículos del 1 al 7. Vamos a hablar sobre qué dice la Hechos de los Apóstoles sobre el final de los tiempos. Dice: el primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y nos enseñó desde un principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles
que había elegido, fue llevado al cielo. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó, dándole muchas pruebas de que vivía, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, escuchen bien, Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y él les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y el momento. Escuchen bien. A ustedes no les toca conocer el tiempo ni el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que nos habla sí, nos pregunta sobre restablecer el reino. Hechos de los Apóstoles lo presenta, pero él dice: a ustedes no les toca conocer. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo de Dios, solamente el Padre lo sabe. Esto está en Mateo 24, versículo 36, y también en Marcos 13, versículo 32. En cuanto el día y la hora, nadie lo sabe, ni los mismos ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo de Dios. No es que Dios no confíe en su Hijo, ni tampoco confíe en los ángeles, pero Él solamente lo sabe, nadie más. Jesús no quiso dar fechas, ni el día ni la hora. Y fíjense, ustedes se preguntarán: ¿pero por qué? Bueno, porque dentro de la infinita sabiduría de Dios, el Dios omnisapiente y omnipotente, Él sabe muy bien la actuación del ser humano. ¿Qué usted haría? Y esto se lo voy a decir con toda la honestidad del mundo. ¿Qué usted haría si usted supiera que supiera la fecha de cuándo se va a acabar, o cuándo se va a morir, o cuándo se acaba el mundo? ¿Qué usted haría si, por ejemplo, vamos a decir, en el Everest, el monte más alto del planeta, a alguien se le hubiera ocurrido poner un reloj gigantesco en donde estuviera marcada las horas, minutos y segundos para el fin del mundo? ¿Qué usted haría? ¿Cómo usted actuaría? Hay mucha gente, y esto es algo que es y lo digo con toda honestidad, hay mucha gente que viviría su vida en el camino de Dios y que buscaría lo posible por hacer todo el bien posible, pero tenemos que ser honestos. Siendo completamente honesto, no todo el mundo es así. Y mucha gente, ¿qué haría? Pues se dedicaría a hacer desastres de su vida. No buscarían hacer el bien, sino buscarían hacer, lamentablemente, el mal. No, antes de que se acabe el mundo voy a aprovechar y voy a hacer todo lo que no he hecho. Imagínense, si uno supiera el día que va a morir. Han habido santos que han tenido ese regalo de Dios, como por ejemplo San Martín de Porres. San Martín de Porres sabía cuándo iba a morir. El Padre Pío también supo cuándo iba a morir. San Francisco de Asís supo cuándo iba a morir. El Santo Cura de Ars recibió un mensaje de Dios también. Santa Bernadette de Subirú también supo cuándo iba a morir. Han habido santos en la historia de la iglesia que han sabido su momento. Eso es un don y un regalo inmenso. A Dios gracias para el que sabe y sigue viviendo su vida como Dios manda. Pero Dios sabe por qué. Dios entiende a quién le da ese regalo y a quién no. Saber el fin del mundo es algo que nada sabe. Con esto, Jesús condena enérgicamente la tendencia humana que todavía existe entre nosotros de fijar el día y el año del fin del mundo. Por supuesto que la fecha exacta tiene algo de excitante y llama siempre la atención.
y muchas veces es noticia y hasta película. Pero fijarla es simplemente una mentira y un engaño. Escuchen bien, fijarla es simplemente una mentira y un engaño porque nadie sabe. Jesús no quiso satisfacer nuestra curiosidad, sino que quiso comunicarnos algo mucho más profundo. Les recuerdo simplemente detalles para que entiendan. El fundador de la iglesia de los santos de los últimos, de los mormones, ahora sí, la iglesia de los mormones, la iglesia de los santos de los últimos días, con su fundador Joseph Smith, él muchas veces estableció el final del mundo. Y siempre que llegaba la fecha, inventaba una excusa y volvía otra vez y daba otra. Y no solamente José Smith con la iglesia de los mormones. La iglesia de los adventistas está fundamentada, la religión adventista o la fe adventista, no voy a llamarla religión, sino la fe, también cree en el final del tiempo. Al igual que nuestros hermanitos testigos de Jehová, ellos viven en el salón del reino, esperando para cuando venga la segunda venida de Cristo, ser ellos solamente los elegidos y que todos los demás se condenen al infierno. Solamente los que están adentro del reino se van a salvar, nadie más. Cosa que el fundador de los testigos de Jehová dijo, y textualmente estoy citando, que solamente se iban a salvar 144,000 personas. ¿Ok? Hizo el salón del reino y lograron tener 144,000 personas. Pero cuando llegaron los biles de la luz, del agua, de la renta, de la comida y de todo lo demás que conlleva tener que poner o mantener o tener gente, 144,000 tienen que comer, se dio cuenta que no le daba. Entonces ahí amplió el número. No estamos hablando de 144,000 personas. Estamos hablando de 144,000 reinos. ¿Cuál es la palabra? Qué inteligente, ¿verdad que sí? Entonces dijo, son salones de reino alrededor del mundo. Tenemos que fundar 144,000 salones de reino alrededor del mundo. Y los que estén dentro de ese reino se salvan. Ahora, lograron millones y millones de seguidores. Hasta hoy en día sigue, es una de esas fe que tiene bastante gente que le sigue. Y atacan mucho a la iglesia católica, lamentablemente. Cosa que no es lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús enseñó es que se amen los unos a los otros. Y esto nos incluye a nosotros como católicos. Nosotros como católicos tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos, no importando la religión que sean. Esa palabra que a muchos no les gusta, pero yo la encuentro fascinante, es la palabra tolerancia. Y hay que aprender a ser tolerantes con nuestros hermanos para que ellos puedan encontrar a Jesús en ti y en mí. No para que encuentren a Satanás con nuestras actitudes. Tenemos que ser honestos. La división, estar creando barreras, hacer violencia, nunca tiene buenos resultados. No importa la religión que seas. Si atacas a tu hermano, vas a tener consecuencias y eso lo que va a traer es más división. No va a traer bendiciones, va a traer maldiciones y va a traer al demonio, que es el padre de la división. Por eso nosotros tenemos que más que nunca aprender a orar por nuestros hermanos y ser tolerantes, aunque tengan las equivocaciones que tengan. Hay que amarles, porque eso es lo que nos pidió Jesús. Hablando del fin del mundo, siempre dice que debemos de estar preparados, aunque no sabemos la fecha. Este día vendrá como un ladrón en la noche. Dice así: ustedes estén preparados, porque cuando menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Eso dice Jesús en Mateo 24:44. Día del Señor vendrá cuando menos se espera, como viene un ladrón en la noche, como dice en las cartas de la segunda carta de Pedro, primera de Tesalonicenses de San Pablo,
y el mismo Apocalipsis de San Juan. Ahora bien, leyendo la historia vemos que siempre hubo grupos religiosos que en todos los tiempos fijaron fecha, el día, la hora, el fin, pero así como los hermanos católicos no se dejen engañar, y inclusive los primeros cristianos también lo hicieron. Así ya pasó en el año 1000 y pasará también en el 2000. Algunos fanáticos predicaron el fin del mundo y no fue así. Yo les dije sobre los adventistas y el fundador de los adventistas, que se llama William Miller, dice que calculando los días del texto, fijó la venida de Cristo a la tierra para el 21 de marzo del año 1843. Dijo que se iba a acabar el mundo. Imagínense si este señor llegaba a tener Twitter o si llegaba a tener Facebook. ¡Ay, santo! Llegó esta fecha y no pasó nada. Luego dijo que se equivocó en los cálculos en un año y proclamó otra vez la venida de Cristo para el 21 de octubre del 1844. Y viendo que Cristo no volvía a la tierra, dijo simplemente que el juicio de los hombres comenzó en el cielo y pronto Cristo se manifestaría en la tierra. Estos son los adventistas. También les dije, los testigos de Jehová anunciaron la venida de Cristo y su reino de 1000 años en la tierra para el 1914. Luego para el 1925. Ahora no dan fecha y dicen simplemente que pronto Cristo vendrá y se limitan a escribir en todas partes: Cristo viene pronto. Y no falta la gente que nos dice del fin del mundo que iba a ocurrir en el año 2000 y por ahí por abajo van a haber muchos más. ¿Cuándo será? En algunas partes de la Biblia se habla de la pronta venida de Cristo y en otras partes se anuncia todavía un tiempo de espera. Da la impresión de que los cristianos de la primera generación estaban esperando con ansias la venida de Cristo. Hebreos 10:37 dice lo siguiente: pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir y no tardará. Hebreos 10:37 dice. También la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice: Dios, que es el juez, está ya a la puerta, se acerca el fin de todas las cosas. Y Apocalipsis 22, si ven pronto, amén, ven Señor Jesús, que significa Maranatá. Apocalipsis 22:20. Pero hasta el mismo Jesús en Mateo 16 anunció su pronta venida. Es verdad, les digo, que hay algunos de los que están aquí presentes que no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Y los cristianos de la iglesia primitiva pronto se dieron cuenta de que la historia podía durar mucho más. Y hasta algunos se burlaron de la propia venida de Cristo. ¿Qué pasó con la promesa de que Cristo iba a venir? Pues desde que murieron nuestros antepasados todo sigue igual que desde el mundo fue hecho. Y el apóstol Pedro les contesta: hermanos, no olviden que para el Señor un solo día es como 1000 años y 1000 años son como un solo día. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Muy interesante esta lectura que les recomiendo que la repasen en su casa. Capítulo 3, versículo 4 al 8. Vamos a leerla. Bueno, ya no me da tiempo porque ya estamos a punto. Las señales. El apóstol Pablo, después de haber reflexionado mucho, anuncia también un tiempo de espera antes de la venida de Cristo. El anuncio del Evangelio ha de llegar a todas las naciones. Primero. Segundo, el final de la historia, Israel se reconciliará con Cristo y se salvará. Una parte de Israel se va a endurecer hasta que la totalidad de los paganos hayan entrado. Entonces todo Israel se salvará. Romanos 11:25. Finalmente, antes de la venida de Cristo ha de producirse la apostasía general. O sea, habrá una crisis religiosa a escala mundial. Ha de venir el anticristo. No se dejen asustar por ningún mensaje espiritual como si fuera el día del Señor que ya llegó. Antes de este día tiene que venir primero la rebelión contra Dios. Cuando aparezca el hombre del pecado, que se sentará en el templo de Dios y será adorado. Llegará con mucho poder y con señales y milagros mentirosos. Usará toda clase de maldad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y con esto nos damos cuenta de que la venida de Cristo no se realizará tan pronto como algunos esperan. O mejor dicho,
Dios no mide el tiempo como nosotros. Él puede presentar algo como cercano y no realizarlo hasta cuando a Él le plazca. Por otra parte, si el tiempo de espera se nos hace largo, no por eso podemos volver a una vida cómoda y ya sin esperar. El Señor vendrá para cada uno de nosotros como ladrón en la noche. No olvidemos que el día de la muerte de cada uno de nosotros, el día del juicio particular, es el día del encuentro personal con Cristo, y ojalá que nos encuentre en actitud de espera. La Biblia habla en forma bastante confusa de cómo terminará la historia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los profetas veían a todas las naciones de la tierra unidas para destruir la ciudad santa de Jerusalén, pero en el momento más desesperado Dios interviene en forma triunfal para instaurar su reino. En el discurso de Jesús acerca del fin de los tiempos, habla sobre guerras y grandes angustias en todo el mundo. El sol no alumbrará, la luna perderá su brillo y las estrellas caerán del cielo y los ángeles tocarán las trompetas. Mateo 24, versículo 29. Y el Apocalipsis nos habla del dragón, de los monstruos, de la gran batalla en el cielo, de la Babilonia, de la madre de las prostitutas y de las abominaciones y ídolos del mundo. Todos los textos acerca del fin del mundo fueron escritos en un estilo apocalíptico. Era una forma de escribir muy común en ese tiempo. Y estos escritos misteriosos pretendían aclarar los acontecimientos últimos de la historia con visiones ficticias e imágenes fantásticas. No debemos tomar al pie de la letra estas imágenes, sino que debemos tratar de descubrir el mensaje profundo que está detrás. El gran mensaje de estos escritos es, escuchen bien, Cristo resucitado es el centro de toda la historia, y en este mundo es el escenario de la lucha entre los elegidos de Cristo, su iglesia, y las fuerzas del demonio. Estos escritos no son para amenazar ni dar miedo, como creen algunos. Todo lo contrario, son escritos que quieren animarnos y exhortarnos a la fidelidad y a la confianza en Dios en momentos difíciles. Nuestro último preparativo para cuando esto pase es que nosotros tengamos la fortaleza y la fe de decir que no importa cuándo ocurra el fin del mundo, estamos preparados. Esa es la realidad y el mensaje. Dar fechas no está bien. Decir que ocurre un accidente y ya se va a acabar el mundo no está bien. Poner en nuestra mente situaciones desesperadas y ponernos alarmantes no está bien. Como dice las Escrituras, ni los ángeles ni el mismo Hijo de Dios sabe el día. ¿Por qué no mejor vivir nuestra vida en rectitud, en amor y sirviendo cada momento, esperando cuando pase, estar preparados, que no nos tome por sorpresa, sino que el día que pase podamos decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy y te presento todo lo que tengo y todo lo que soy, lo pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Ese sería el mejor mensaje. Termino con unas palabras que nos dejó un gran santo de nuestra historia y que gracias a sus palabras hemos tenido muchos estudios sobre el fin del mundo. Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la iglesia, nos decía, no perdamos el tiempo en buscar razones cuando la verdad es más importante. Creer en Cristo y amarle a Él es lo más importante. Si le creemos, si le seguimos y le amamos, cuando ocurra, estaremos con Él y viviremos con Él. Y siempre le amaremos a Él. Es lo más importante. Así que muchas gracias. Dios les bendiga, Dios les cuide. Y espero que nos podamos volver a ver pronto en su programa Alfa y Omega. Mis saludos para toda mi gente de María Evangelizadora Radio,
y a todos los que nos están escuchando por medio de este programa. Dios les bendiga, les proteja y les cuide, les dé mucha salud, mucha fortaleza, y pronto nos veremos de nuevo. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga. Amén. Muchas gracias a todos. Creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, como creo en la mañana, en el viento, en la montaña, más allá de todo creo en Dios. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.